Buenos días, mis hermanos. Muchas gracias por unirse y aprender junto conmigo acerca de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión me gustaría empezar orando para que sea el Señor dando las palabras y sea Él quien esté hablando en lugar de mí. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque en ella encontramos la verdad que eres, que es el Señor Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseñas acerca de ti por medio de ella, Señor. Y te pido, Señor, seas tú poniendo las palabras, Señor, y que solo sea un instrumento tuyo, Señor. Y también para la audiencia, Señor, para que seas tú hablándoles así como me has hablado. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, eh, esta vez vamos a estudiar Lucas 20, 45 y 47. Con esto terminamos el capítulo eh, eh, de Lucas 20 y espero sea enriquecedor, así eh, como logré el Señor me ha mostrado más bien acerca de su palabra. Entonces, en esta ocasión, el Evangelio de Lucas nos enseña tres cosas que el Señor me mostró que Jesús hace a sus discípulos y al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, lo primero es una advertencia que hace. Lo segundo es una denuncia y lo tercero muestra una realidad. Entonces, vamos a empezar con Lucas 20, de 45 al 47, Reina Valera 1960. Dice, versículo 45. Y oyéndole, todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Entonces recordemos, mis hermanos, en qué contexto está hablando el Señor Jesucristo. Recuerden que eh, hablaba el Señor Jesucristo en medio de los mismos fariseos y los mismos escribas. Y después de la parábola de los labradores malvados, después de las cuestiones de a quién deben dar tributos, si al César o no, o a Dios, ¿sí? Después de lo que explicó mi hermano José, em, después de lo que explicó mi hermano Mauricio, o lo que él enseñó, que fue sobre la resurrección, y mi hermano José, de quién era el hijo de David, que era el Cristo, ¿sí? En medio de ello y en medio de la incredulidad, el Señor Jesucristo empieza primero dando una advertencia a los discípulos sobre aquellos hombres que estaban viviendo en esa época, que tenían la palabra de Dios cerca de ellos, que la conocían de punta a punta a tal punto de que la escribían, estaban muy cerca realmente de la escritura, de lo que el Señor decía, pero realmente estaban ensimismados. Entonces, que, que, en qué nos vamos a enfocar? Realmente son tres versículos muy cortos, pero aquí podemos extraer primero la advertencia acerca de qué debemos evitar o de qué debemos tener cuidado, a lo que el Señor dice guardado, ¿cierto? Entonces, a los que gustan y aman, ¿sí? A los que gustan y aman andar con ropas largas. Y en esta ropa, en esta ropa larga lo que simbolizaban era que visiblemente se veían importantes, ¿sí? No sé si han visto esas pasarelas donde salen esas mujeres
vestidos larguísimos y uno dice, uy, esos vestidos deben costar mucho dinero o son muy elegantes, ¿sí? En ese tiempo estas ropas largas simbolizaban eso, que prácticamente eran puros, que eh, seguían todos los mandatos de Dios, ¿sí? Las salutaciones también eran importantes porque se rodeaban de otros hombres con ropas largas, ¿sí? Y ellos gustaban y amaban poder saludar a otras personas importantes para eh, crecer tanto en ciencia como en influencia y en poder. También les gustaban las primeras sillas en las sinagogas, ¿sí? Y los primeros asientos. Las primeras sillas en las sinagogas, porque en las sinagogas también se discutían de cosas políticas y también las enseñanzas. Entonces, poder estar cerca simbolizaba de que era una persona con gran conocimiento y que lograban tomar opinión primeramente. Al alzar la mano, pues estaban allí de primeras. Y los primeros asientos en las cenas, pues sabemos de que aquellos que estaban en la cabeza de la cena, los que estaban más cerca, pues eran los que podían hablar directamente con la persona importante que estaba allí en la cena. Y estos hombres eh, desafortunadamente gustaban y amaban estas cuatro cosas que el Señor especifica dentro del versículo 46. En el versículo 47, el Señor hace una denuncia de que aquellos hombres también devoran las casas de las viudas. En su tiempo, las viudas lo que no tenían mucho poder dentro del poder, dentro de la parte política y tampoco tenía muchos derechos ya que su esposo moría. Entonces, el esposo lo que hacía era nombrar un administrador y el administrador, pues, que ellos nombraban eran aquellos que alguna vez habían saludado y habían generado confianza. ¿Por qué? Porque estaban cerca de la palabra, ¿sí? Porque la escribían y eran estos escribas, ¿sí? Y entonces les daba administración, les daba para que administraran los bienes para las viudas y no se los quitaran a abogados o cosas así. Pero ellos lo que hacían era empezar a quitarle las riquezas a las viudas, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí que devoran las casas de las viudas. Y también el Señor denuncia que, o más que denuncia, los exhibe diciendo, y por pretexto hacen largas oraciones. Y esto recibirá mayor condenación, y es una realidad que iban a ser condenados o iban a tener mayor condenación, ¿sí? Entonces, esto es lo que el Señor nos enseña en Lucas 20, 45 y 47. Vamos a entrar un poco más en detalle. ¿Qué es la advertencia? Entonces, ¿qué podemos identificar? El Señor nos da una da una advertencia a sus discípulos sobre el cuidado con la religión que parece piadosa, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían estos hombres a nivel de, eh, de de todo el círculo de que parecía que pues escribían la palabra, seguían los mandatos, ¿sí? Eh, Realmente lo que hacían era vanagloriarse a sí mismo, ¿sí? Quitándole la gloria del Señor, ¿sí? Y que habla Primera de Samuel 16:7 eh, acerca de, recordando un poco el Antiguo Testamento, eh, el Señor también se lo advierte a Samuel cuando iban a elegir al segundo rey de Israel, que era el rey David. Pero antes, pues, habían invitado a los hijos de Isaí y pues todos los hijos de Isaí, pues, eran grandes, algunos con habilidades. ¿Y el Señor qué le dice a Samuel? Entonces, en el versículo 1 de Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre,
Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces lo que invita el Señor es que cuando dice guardaos es no nos dejemos llevar por los ojos, no nos dejemos llevar por lo primero que nos agrada para tomar una decisión acerca de dónde dejar nuestra confianza, ¿sí? Sino tengamos cuidado también con esto, ¿cierto? Y aprendamos del Señor a no mirar por fuera, sino mirar el corazón, ¿cierto? En Isaías 29:13 dice, dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios? Me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces estos hombres, el Señor dice que nos guardemos de ellos, eh, o le dice a los discípulos en su momento que guárdense de ellos, ¿sí? Es cuidado también con lo que sale de su boca, con lo que sale de sus labios, ¿sí? Que pareciera que honraran al Señor, ¿sí? Pero su corazón está lejos de Él, ¿sí? Y eso es una enseñanza para todos, mis hermanos. También debemos tener cuidado con nuestra boca, debemos tener cuidado con nuestros labios, ¿sí? Porque podemos orar, podemos hablar muy bonito, pero nuestro corazón está lejos del Señor. Y nuestro temor no está en Jehová, ¿sí? Y los mandamientos o lo que hacemos no son los del Señor, ¿sí? Sino los mandamientos son los de otros hombres, ¿sí? Donde ciertas tradiciones, reglas dentro de la iglesia, como en la época de los fariseos, donde pues los que estaban más cerquita al, a, al atril o al púlpito, pues eran los más importantes y los que estaban más cerca de los que estaban en la cena sobre el invitado eran más importantes, ¿sí? Por eso los discípulos eh, le pidieron al Señor Jesucristo, déjanos hacer a la derecha e izquierda, porque prácticamente querían hacer lo que habían visto, ¿sí? Sus ojos les estaban siendo engañados y el Señor estaba mostrando que debemos guardarnos de esos deseos, ¿sí? Eh, en Proverbios 25:6-7 también nos da una advertencia. Dice, no te des importancia en presencia del rey, ni reclames su lugar entre la gente importante. Vale más que el rey te diga, sube acá, y no que te humille ante gente importante. Entonces, mis hermanos, ahí, lo que el Señor nos está invitando es, no nos adelantemos, no deseemos cosas que no nos corresponden. El Señor nos llamará y debemos estar dispuestos a servir a nuestro Dios en el momento que corresponda, en el lugar que corresponda y en el tiempo que corresponda. Dicen mis hermanos. En la segunda, el Señor hace una denuncia, ¿sí? Entonces, una denuncia sobre el abuso de estos hombres con las viudas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacían una falsa piedad que dañaba a las viudas y en este caso a todos los débiles, pues en este caso es a la viuda, perdón. Eh, Éxodo 22, 24, parte A, nos dice, un poco recordando sobre el lugar especial que el Señor tiene con las viudas. Dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirle y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá. Mis hermanos, creo que debemos tener también mucho cuidado con otros hermanos en la iglesia que estén pasando por estas situaciones, ¿sí? Y no los tengamos en cuenta o simplemente estemos saludando a las personas que más tienen o a las personas que más me pueden aportar, ¿sí?
y no a las que yo puedo aportar. eh, o dar luz acerca del Señor Jesucristo. eh, y en vez de eso nos vestimos no con las vestiduras del Señor, o sea, con el Espíritu Santo o con la santidad, sino que nos vestimos con vestiduras largas, aparentando primero lo que no somos y segundo lo que realmente nos aleja del Señor, ¿sí? Entonces, en este caso, esto era lo que abusaba el Señor Jesucristo acerca de estos escribas que engañaban a las viudas y le quitaban todo lo que tenían. Mis hermanos, ¿qué más dice la palabra acerca de las viudas? Eh, Salmos 68:5 dice que Él es el padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Es Dios en su santa morada. Entonces, mis hermanos, cuidado también con este grupo de personas que es muy apreciado para el Señor, ¿sí? Hay muchas otras personas también apreciadas para el Señor, pero en esta ocasión el Señor hace énfasis en ellos eh, porque a lo largo de los años lo que hace la humanidad es despreciarlos. ¿Por qué? Porque no hay quien nos defienda. Pues sí hay alguien que nos defienda y es el Señor. Santiago 1:26-27 nos enseña, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Los hermanos, a la final sabemos de que guardarse sin mancha en el mundo del mundo es imposible, pero es posible cuando creemos en el Señor Jesucristo, y el visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones es acompañarlos y mostrarles al Señor Jesucristo en sus tribulaciones, que no están solos, que tienen a un Dios que les respalda y nosotros somos luz para ellos, ¿sí? Eh, Así como en algún momento otros también fueron luz para nuestras vidas. Eh, Tercero, dice la realidad final y condenación. Dice que Dios juzgará la hipocresía religiosa, una espiritualidad falsa y utilitaria. En Mateo 6:5, el Señor también nos recuerda de cómo orar. Recuerda que decía que ellos oraban sin cesar, o prácticamente con pretexto, pero en público lo decía en otro lado, como lo dice Mateo 6:5, dice, y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Prácticamente, mis hermanos, que lo vean ahí o que este hombre sea visto porque está orando, para que lo vean y digan, ah, este hombre es misericordioso, este hombre es un hombre de Dios. Ese realmente sería el pago. Y creo que no es el pago que como hijos de Dios somos realmente el pago. Ya fuimos comprados, dice la palabra. eh, Realmente nosotros debemos es mostrar a nuestro Señor Jesucristo, y nuestra oración, como lo dice su palabra, es encerrados en un cuarto, ¿sí? Eh, o con otros hermanos acerca de una petición, como muchas veces lo hacemos. eh, y no como estos hombres que lo que hacían era con pretextos orar de manera larga, sino no diciendo que en tiempo largo, sí, no diciendo que esto sea malo, sino que lo malo es que sea en público, sí. Eh, Porque el objetivo está mal direccionado, está para que me vean a mí. En ese caso sería para que vean al escriba, ¿sí? No, no es para que lo vean a él. Realmente la oración es una conversación con el Señor, es un ruego al Señor sobre algo en particular, ¿sí? Y no simplemente para que se vea una falsa, eh,
relación o comunión con el Señor. Eh, También el Señor da una realidad final de condenación sobre la severidad del juicio. En Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Eso es una advertencia grandísima, donde el Señor nos enseña de que debemos tener cuidado con las palabras que decimos, debemos tener cuidado con inclusive las cosas que hacemos, porque hay otros que nos están viendo y nosotros a la final somos reflejo del Señor, pero cuando hacemos mal, pues a la final este testimonio también es replicado en otros hermanos que nos tienen en alta estima o los tienen en alta estima, eh, y podemos ser malos testimonios, ¿sí? Y ellos replican lo que hacemos. En mi caso, a mis hijas, lo que hago yo, hacen mis hijas, entonces sería mal testimonio también para mis hijas, mi esposa, ¿sí? Y allí tendré mayor condenación. ¿Por qué? Porque soy un replicador de, de mí mismo, no del Señor. Entonces, tengamos cuidado con nuestro testimonio, porque al final lo que estamos mostrando es al Señor. Cuando es algo bueno es al Señor, pero cuando es algo malo, nos mostramos a nosotros mismos y terminamos siendo piedra de tropiezo para eh, nuestros alumnos o aquellos que nos ven como nuestros hijos. Bueno, mis hermanos, ¿cómo nos impacta esto como creyentes? Mateo 25:40 nos enseña, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que cuando los hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y hermanos, el Señor nos está diciendo es que cualquiera de aquellos hombres y mujeres que están en necesidad, ¿sí? Y cuando nosotros vamos y llevamos la palabra, ¿sí? A, presentamos el Evangelio, presentamos al Señor Jesucristo, ¿sí? Y eh, visitamos, o mostramos amor a como a los forasteros cuando recogimos o pusimos prendas al desnudo, ¿sí? Y cuando visitamos al enfermo o cuando visitamos al que está en la cárcel. Y, y todo esto el Señor está diciendo es, cuando lo hiciste a uno de estos mis hijos, es como si me lo hubieras hecho a mí. Es fácil de entender cuando somos padres, cuando le dan un regalo a nuestros hijos. eh, es como le da a uno más alegría a uno que al propio hijo, ¿sí? De la misma manera, cuando hacemos estas cosas es como si lo hiciéramos para el Señor. Entonces el Señor está diciéndonos eso. Tengamos cuidado, así como les llamó la atención a los escribas, eh, por lo que le hacían con las viudas. Lo que hacemos nosotros a nuestro prójimo es que como si se los hiciéramos al Señor, porque estos hombres pueden ser hijos del Señor, ¿sí? Y así no lo sean o así no lo vayan a hacer, igualmente debemos amar a nuestro prójimo. Eso es el segundo mandato del Señor, que el Señor nos dio. Eh, Otra cosa es empezar a quitar una de, de cómo nos impacta como creyentes, es quitar esa vanagloria, porque fácilmente le quitamos la gloria de Dios y más bien es mostrar su gloria, quitar la vanagloria para mostrar su gloria, ¿sí? Mateo 5 nos enseña, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, alumbra a todos los que están en casa, así alumbre vuestra luz delante de la luz de los hombres,
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, somos la luz del mundo, pero no porque tengamos nuestra propia luz, sino porque la luz es el mismo Señor Jesucristo que mora en nosotros. ¿Sí? Por eso somos la luz del mundo. Dice que nuestra, eh, nuestra luz, que realmente ya sabemos que es Cristo, ¿sí? Eh, alumbra a todos los de nuestra casa, ¿sí? Y que asimismo alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y estas buenas obras tampoco provienen de nosotros, dice Efesios, que es también don de Dios, ¿sí? Fueron preparadas de antemano, ¿sí? ¿Y por qué? Porque estas mismas obras glorifican ¿a quién? Al Padre, ¿sí? Que está en los cielos. Entonces, mis hermanos, es empezar a quitarnos nosotros y mostrar la gloria del Padre, ¿sí? ¿Y quién es su gloria? Pues el Señor Jesucristo, pues es la gloria. Entonces es menguar para que crezca el Señor Jesucristo y empezar a formar al Señor Jesucristo a través de nuestras propias vidas, ¿sí? O sea, que Él se esté formando, ¿sí? Que su espíritu esté formando al Señor Jesucristo en nosotros y para ello pues debemos menguar, ¿sí? Para que crezca Él, ¿cierto? Y así poder mostrar su gloria. Y pues como hemos aprendido, ¿quién es su gloria? Su gloria se cumple plenamente en el Señor Jesucristo. Del abuso y mostramos amor, ¿sí? O sea, mostramos también a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 3, 17 y 18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos la palabra, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Mis hermanos, a veces nos olvidamos de ayudar también en el hecho, ¿sí? Es importante acompañar los procesos difíciles de una persona, pero también es importante quitarnos un poco nuestra comodidad, ¿sí? Para entregar una ayuda que pueda servir de manera eh, agradable a aquella persona que lo necesita, ¿sí? Eh, no sé, disminuir tal vez esto que para nosotros es común mes a mes, ¿sí? Tal vez en un mercado, cosas así, y empezar a dar a aquella persona que lo necesita, ¿sí? Eh, llevar a una persona al hospital, poder identificar las necesidades de también de nuestros hermanos de la iglesia, e inclusive de los que no son, ¿sí? Para que por medio de las obras que es preparadas del Señor Jesucristo, poder también mostrar al Señor Jesucristo en estas obras, poder hacer por ese reflejo del Señor Jesucristo lo que hizo. A la final de lo que tenemos, damos, ¿cierto? Algunos tendremos muchos, algunos tendremos poco, ¿sí? Pero de lo que tenemos, damos. Y si tenemos la palabra de Dios, también de eso damos, ¿sí? Eso es primeramente, ¿sí? Pero también, tanto económico como físico, también podemos dar, podemos ayudar, siempre y cuando esté redirigido hacia el Señor. Porque si es para que me vean a mí mismo, pues ahí sí como que no es el camino, ¿cierto? Siempre es con referente a, a que vean al Señor Jesucristo en lo que hacemos, ¿sí? Eh, Condenación, de pasar de condenación a vida. Mis hermanos, aquí hay una promesa, ¿sí? Del Señor, prácticamente. Juan 5:24, lo que le pasaba a los escribas era que por hacer estas cosas iban a tener condenación. Pero para nosotros que es, dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y que cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
¿sí? Entonces, mis hermanos, es poder obedecer al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para poder pasar de un espíritu muerto a un espíritu vivo, ¿sí? A aquella persona que escucha de la palabra. Dice, el que oye mi palabra y cree el que me envió. Es prácticamente el núcleo del Evangelio, ¿sí? Creer acerca del Señor Jesucristo y creer de quien le envió. El Padre envió a su Hijo y si creen esto, tienen vida eterna y no vendrá condenación. Así como la recibimos nosotros, tenemos la oportunidad de eh, poder predicar la palabra a otros y que estas personas puedan también creer en el Señor Jesucristo, ¿sí? Es un privilegio que tenemos poder ser evangelistas con otros, así como lo fueron con nosotros. Por último, mis hermanos, les dejo Colosenses 3:23 al 24. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mis hermanos, recordemos que servimos al Rey de Reyes. Y si el Señor vino a servir, pues nosotros tenemos el mejor ejemplo de todos. Y ahorita, con la llegada de la Navidad, mis hermanos, pues tenemos muchas oportunidades de mostrar a nuestras familias, a nuestros amigos, acerca de quién es el Señor Jesucristo. Y nos van a preguntar y aprovechemos este tiempo para hacer uso de esas oportunidades que el Señor nos da. Buenas noches, mis hermanos, y gracias.